¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Muy complacido con el montón de buenos comentarios que he recibido, con el montón de suscripciones que estamos teniendo en este canal. Les agradezco profundamente todo este movimiento que estoy sintiendo de parte de ustedes, este gran optimismo. Es mi intención el poder educar en materia financiera al pueblo para que vayamos todos despertando, para que podamos en conjunto lograr un mejor mañana para todos nosotros, un mundo mejor. Y querrámoslo o no, todo se circunscribe al final a una situación económica. Mientras estemos bien económicamente, vamos a poder estar sanos, con buena alimentación, y vamos a poder estudiar y vamos a poder sacar a nuestras familias adelante, podemos llevarlas a pasear, podemos enaltecer la vida de los que nosotros queremos, y por eso es que estamos metidos en este asunto. El tema de hoy es el por qué insisto de manera enfática en que el dólar ya entró en una carrera bajista de la cual no va a parar. He recibido algunos comentarios interesantes que me dicen que yo estoy tal vez exagerando un poco, toda vez que cuando vemos atrás en el tiempo los gráficos del precio del dólar, pues la verdad es que no se ve tan mal la situación actualmente, pero hay que analizar el dólar en el contexto actual, que es un contexto muy especial. Estamos viviendo una situación que nunca antes la humanidad ha vivido. Es un territorio completamente desconocido para lo cual no tenemos antecedentes y por tanto no sabemos exactamente qué va a pasar o cómo vamos a resolver los acontecimientos que están por ocurrir. Entrando a materia directamente, narrando secuencialmente las razones por las cuales yo esgrimo enfáticamente que el dólar va a seguir cayendo sin detenerse. Arrancamos con Donald Trump, que hace relativamente corto tiempo mencionó que el dólar está muy fortalecido y que tiene que bajar el precio. Y a partir de ahí comenzó a bajar el precio. ¿Por qué es que Donald Trump está diciendo esto? Esto hay que entenderlo en el contexto de lo que se denomina la guerra de divisas. La guerra de divisas, al contrario de las guerras comunes, gana el que pierde. Y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es este asunto? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Dice Gerald Celente, también lo dice James Rickards, que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en ambos casos, se observó antes de la guerra física, dos guerras de las cuales la población difícilmente se percata. Primero ocurre la guerra de divisas, después aparece la guerra financiera y después aparece finalmente la guerra física. Estoy hablando de las dos guerras mundiales. ¿Cuál es este asunto? ¿De qué se trata esto? Cuando un país exporta a otro, y hay competidores exportando el mismo producto terminado, uno como país podría ganar ventaja con solo devaluar la moneda, porque de esa manera se abarata el costo de las exportaciones cuando llegan a su destino. Al ocurrir esto, los países competidores reaccionan de la misma manera, bajan igualmente su moneda y empieza esta guerra de divisas que la gana el que pierde. Lógicamente, esto tiene un efecto a corto plazo de beneficio, especialmente para un sector que es el sector exportador. Pero a mediano y largo plazo tiene efectos muy negativos para la población, toda vez que la importación de bienes y servicios de consumo se encarecen, y esto hace también que el poder adquisitivo de la moneda se vaya deteriorando, se vaya erosionando. Entonces, al final, esta guerra de divisas tiene efectos altamente negativos. Aquí tenemos un comentario que hace Zero Hedge en abril 12, de cuando Donald Trump dijo que había que bajar, que había que devaluar un poco el precio del dólar, y entonces colapsó esos días, ¿verdad?
Acá tenemos un gráfico muy interesante, bastante surrealista, que expresa lo que estoy diciendo. La actual guerra de divisas comenzó en el 2010 con la flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa es el nombre eufemístico que le ha dado la Fed a lo que es una emisión inorgánica exagerada de dinero con tal de que la economía no colapse. ¿Por qué pasa esto? Porque al mismo tiempo Janet Yellen insiste en que hay que subir la inflación. Si toda la vida la inflación ha sido algo malo, ha sido algo terrorífico, de la noche a la mañana se volvió buena. Todo esto nace con el problema de la crisis inmobiliaria del 2008. En ese momento la economía global colapsó y la Fed se vio forzada a tomar 700.000 millones de dólares del pueblo norteamericano para salvar a 4 bancos y 2 empresas. Específicamente, salvaron con dinero del pueblo a JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America, General Motors y Berkshire Hathaway, la empresa, la gran empresa conglomerado de Warren Buffett. Lo cierto es que esto nos indica que el capitalismo técnicamente murió en el 2008, toda vez que eso no es capitalismo. El capitalismo es muy sencillo, se basa en el libre mercado y el libre mercado nos dice que si usted como empresario ganó, esas ganancias son suyas, pero que si perdió y quebró, esas pérdidas son suyas. Cuando el Estado interviene y toma los bienes del pueblo para salvar a dedo a quien le conviene, bajo el argumento de que son demasiado grandes para dejarlos caer, eso ya no es capitalismo. Esto lo he mencionado en otros videos anteriormente y seguiremos insistiendo en este tema, porque hay que dejar claro que el capitalismo en Estados Unidos ya no existe. Lo que hay es un socialismo de compadres o un fascismo corporativo. Volviendo al tema de la inflación, ¿qué es lo que pasa con la inflación? Que en un escenario inflacionista el gobierno gana y el pueblo pierde. El pueblo pierde porque ve encarecido el costo de los bienes y servicios de consumo. Y el gobierno gana porque percibe mayor ingresos debido a los impuestos. En un escenario deflacionario, por el contrario, los precios bajan, el pueblo se ve beneficiado, pero el gobierno se ve afectado, toda vez que los ingresos por impuestos disminuyen. Entonces Janet Yellen, y es otro de los argumentos que esgrimo en este argumento, en este planteamiento, perdón, Janet Yellen insiste desde hace varios años en que tiene que haber una inflación del 2%. Nadie entiende por qué el 2%. Podría ser el 1.5%, podría ser el 1.8%, pero ellos necesitan que sea exactamente el 2% y no hay un solo razonamiento técnico que nos explique esto. Aún así, llevan años de que no logran ese 2%. Aparentemente esto no se logra porque hay una deflación extraordinaria global. Estamos teniendo la velocidad del dinero más baja de la historia y por eso la inflación no aparece. En este gráfico vean qué interesante cómo se expresa la guerra de divisas entre China y Estados Unidos, en la cual Estados Unidos le lanza lingotes de oro a China y China le lanza paquetes de dólares a Estados Unidos. Volviendo entonces al tema de la guerra de divisas, la inflación y todo este asunto, resulta que China entonces reaccionó a la flexibilización cuantitativa del 2010 bajando el yuan dramáticamente. Y esto es lo que expresa este dibujillo tan interesante. Aquí tenemos, y quiero mencionar este libro de James Rickards, que se llama Currency Wars o Guerra de Divisas. James Rickards es un experto con 30 años de experiencia en el manejo de valores, haciendo comercio en la bolsa de valores.
Además, ha sido asesor del Pentágono, asesor de la CIA en guerra de divisas, guerra financiera, y además es creador del proyecto Prophecy. El proyecto Prophecy es un proyecto que ya dio resultados. Se trata de detectar ataques terroristas antes de que ocurran con solo observar el comportamiento de la bolsa de valores. Entonces acá tenemos a don James Rickards, a quien yo recomiendo que puedan leerlo cuanto antes mejor, porque es el que más sabe de estos temas de guerra de divisas. Además es un gran experto en el manejo del oro. Así las cosas, en el juego de la inflación y la deflación, busca la Reserva Federal que el pueblo siga perdiendo y que el gobierno pueda ganarse algo. Por eso es que aparece este discurso de la noche a la mañana en el cual la inflación tenemos que verla como buena. Eso es de lo más absurdo que hay. Cualquiera que va al supermercado y nota que cada vez se compra menos con el dinero que uno tiene, comprende que la inflación es negativa. Aquel que me diga que está feliz porque está pagando más dinero por los productos es un completo mentiroso. Hay quienes dicen que estos grandes señores, estos políticos, viven en cada uno en una torre de marfil y que por eso no entienden la dimensión del sufrimiento del pueblo ante esta situación inflacionaria latente. Y digo latente porque la inflación no ha subido dramáticamente, aunque sí hay manifestaciones en diferentes sectores. La inflación no ha subido porque el 75% de la flexibilización cuantitativa quedó a resguardo en las bóvedas de la Fed, porque si hubieran lanzado ese dinero al mercado, ya hace muchos años que se hubiera desatado una hiperinflación galopante de consecuencias nefastas. El siguiente argumento por el cual insisto en que se va a dar una continua caída del dólar tiene que ver con la erosión del poder adquisitivo del dólar debido a la flexibilización cuantitativa. Aquí tenemos en este gráfico lo que es el balance general de la Reserva Federal. Obsérvese aquí, en el 2008 se tenía 800.000 millones de dólares, ¿verdad? Y cuando ocurre la debacle, salta y comienza a subir y sigue subiendo, y por ahí del 2015 en adelante ya no subió más, pero no ha bajado. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay 4.5 billones de dólares, es decir, millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, y el mecanismo es el siguiente: el Tesoro estadounidense emite esos papelitos muy bonitos con dibujitos muy hermosos que se llaman bonos, y la Reserva Federal entonces entrega dinero a cambio de esos bonos. Pero entonces guarda el 75% de esos bonos y guarda el 75% de ese dinero para que no haya inflación. Y el 25%, el argumento que ellos tienen es que viaja a la economía para que la economía suba. Pero eso no es cierto. Lo que ha hecho es viajar a la bolsa, y por eso es que la bolsa sube y sube y sube, y ahí sí vemos inflación. Pero vemos cada vez mayor cantidad de cadenas de tiendas importantes como JCPenney, Sears, Payless, Radio Shack, varios restaurantes, la industria automovilística, todo el sector productivo de los Estados Unidos está desplomándose a una velocidad acelerada y muy alarmante. Quiero mencionar que de esos 4 billones de dólares de liabilities, ¿cómo es que se llama? Activos, vienen siendo como una deuda que tiene la Reserva Federal, representa un incremento del 400% en cosa de 8 años. Acá lo que tenemos es un sitio web muy interesante que se llama usdebtclock.org, y aquí cuando lo tenemos en línea aparece aquí a la izquierda arriba donde dice US National Debt, aparece la extraordinaria suma de 19 billones de dólares. Y cuando está en línea, estos números
están en una gran actividad, no dejan de parar. Esto fue capturado hace escasamente una hora y ya para este momento esto tiene que haber pasado a una cifra muchísimo más alta. Este es el otro argumento. La deuda de los Estados Unidos es extraordinariamente grande. Aquí la deuda nacional y por acá el total de la deuda. Estas son las interpretaciones anglosajonas que uno como latino no logra entender claramente. Tienen varias interpretaciones de lo que es la deuda y al final uno termina bastante confundido, porque no nos queda claro y a nadie realmente le queda claro si lo que debe Estados Unidos son 19 billones de dólares oficialmente o si son 67 billones de dólares que se debe en la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Bueno, aparentemente si uno lleva un curso universitario y emplea varios meses, logra descifrar toda esta maraña de información. Entonces, con una deuda así, no se puede salir adelante y está uno en riesgo de que si suben los intereses, la cosa se desploma feísimo porque el gobierno entraría en impago, se vería imposibilitado de pagar los intereses nada más de la deuda. El principal, olvídese, no lo van a poder pagar nunca. Quiero hacer una acotación a todos aquellos que busquen esta página, recuerden usdebtclock.org, aquí está en el centro arriba en letras grandes. Quiero que si vayan a la esquina inferior derecha. Estos últimos 4 rubros que estamos viendo acá, dice el radio de dólar a la plata. Es decir, ellos a un punto de simple cálculo matemático, sin percatarse quizá, nos están revelando el verdadero precio de la onza de plata, que oficialmente está en 15 dólares, quizá haya subido unos cuantos centavos, acá dice 818 dólares por onza troy de plata. Aquí es donde a uno se le para el pelo y empieza a ver que la cosa anda muy mal en cuanto a la manipulación de los precios, al descubrimiento de precios que se ha perdido completamente. Y baja un poco más y descubre que el radio de intercambio entre el oro y el dólar es de 6.749 dólares, aquí lo estamos viendo, por onza de oro troy. Aquí queda claramente expresado que nos han venido burlando durante muchos años con una manipulación de los metales preciosos a la baja y ya he explicado en varios videos por qué es que ellos hacen esto. Vamos ya a entrar en materia un poco más específicamente con respecto a los números, a los precios y al análisis del contexto de por qué yo digo que el dólar entra en una carrera bajística de la cual no se va a recuperar. Aquí tenemos el precio del dólar en el tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para observar las fechas. Aquí tenemos las fechas. Miren al pie de página, 1972 a la izquierda. El precio estaba en por ahí de 115. Esto es un índice, estos no son dólares. Esto es el precio del dólar en un índice que se llama DX o DIX. Por ahí de 1984 llega a su punto máximo, que es de 160. Por ahí de 1992-93 tiene una caída importante, llega como 80. En el 2008, que es donde se da la crisis subprime, la crisis inmobiliaria, llega a su precio más bajo, 72. En el 2011 cae dramáticamente, otra vez en el 72, actualmente está en 95.7. Aquí es donde todo el mundo diría, bueno, Javier está exagerando, por Dios, si ya ha estado tan bajo y ahora no está tan bajo. Desde esta perspectiva tiene mucho sentido, pero veamos lo que viene. Esto es un poco más de lo mismo, pero ya más reducido, haciendo un análisis desde 1986 al presente, 95.55. Vemos otra vez el pico en 2001, 2002, vemos la caída dramática en el 2008, que llegó a 72, y bueno, en el siguiente gráfico
mostramos el histórico de las tasas de interés. En 1955 estaba alrededor de casi 1%, 1.2%. Su pico más alto fue casi 20% por ahí de 1980. Entre 1980 y 1985 es cuando más alto estuvo el interés, la tasa de interés de la Reserva Federal. Observemos entonces ahora, en el 2015, entre el 2010 y el 2015, la tasa de interés ha estado en cero. Es cierto que acá a la izquierda vemos que momentáneamente estuvo cercana a cero, ya aquí no está tan cercana a cero, está alrededor de 1, y a partir de ahí hace unas subidas, unas bajadas, nunca está en cero. Aquí, a raíz, y aquí lo vemos, en el 2008 más o menos, vemos la caída drástica, y entra en el 2009, 2010, literalmente en cero. Y permanece así 6, 7 años. Quiero dejar algo muy claro, durante 5.000 años la humanidad nunca ha tenido los intereses en cero. Y ahora, desde hace 2, 3 años, hay intereses negativos en Europa, en algunos países europeos y en Japón. Los intereses negativos no existen, son una falacia del lenguaje, son una aberración del lenguaje. Los intereses negativos no existen. Interés negativo se llama pérdida, pero el interés per se significa ganancia sobre algo. Y aquí lo que hay es pérdida. Lo que pasa es que entonces vivimos en un mundo orwelliano donde el lenguaje lo transformamos y empezamos a llamar las cosas con un nombre distinto. Vamos calentando motores y aquí está el gráfico que he preparado para ustedes con muchísimo cariño. Aquí observamos, vamos a la izquierda abajo, año 2000, interés 6.53%, precio del dólar 120, 125. Aquí todo anda bien. Cae a raíz de la burbuja de las .com, llega acá a 4.49%, más o menos en el 2003, sigue bajando el interés, 2005 sube un poco, aquí en el 2006 está en 5.25, baja, en el 2008 cae a 3.94, ¿verdad? No, ok, 3.94%, por eso está esta línea amarilla acá. Aquí abajo estamos viendo ahora los intereses y aquí estamos viendo el precio del dólar. Vemos cómo entra al 2009 ya en cero, 0.15%. Es más, es decir, debajo de 1 ya es cero, aunque sea 0.15, aunque sea 0.9, aquí en el 2011 está en 0.9, y permanece desde el 2008 hasta el 2017, recientemente, logran subirlo a 0.65%. Quedemos claros en lo siguiente, toda economía se fundamenta en el ahorro y el ahorro se fundamenta en la tasa de interés. Cuando la tasa de interés está en cero, el ahorro es castigado y llega un momento en que desaparece. Y luego de 8, 9 años de interés cero, el ahorro desapareció, la economía desapareció. Esto no son habladas, estas no son teorías conspiratorias, esto es economía pura y sencilla. Más aún, esto es matemática. Aquí vemos cómo el precio del dólar empieza a subir en el 2014. Nos vamos acercando al presente. Aquí estamos en 2016, el año pasado. Y aquí, exactamente, esto es 2017, aquí lo estamos viendo, empieza la caída actual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya esta caída es la sumatoria de todo este tiempo de los intereses en cero. Aquí Janet Yellen lo sube, puse esta línea de puntos que representa lo que ocurrió hace 1 o 2 semanas, donde finalmente llega a 1% después de casi 10 años de permanecer en cero. Y empieza a
ocurrir algo muy interesante. Es que la oscilación en el precio del dólar no es lo mismo en un escenario con intereses en 5 o 4% que un escenario de 0%. Son escenarios muy distintos. Y el juego de los intereses es que al bajar la economía se bajan los intereses para estimular a esa economía. Y al subir la economía se hace lo contrario. Desde el 2008 los intereses están en cero y la economía no sube. Al seguir deteriorándose la economía, ¿qué intereses bajarán si estos están en cero? Por esto es que se han subido al 1% para tener un juego, un espacio para reducirlos pronto. Y este es el proceso entre finales del 2015 y el presente, junio 2017. Pero lo más grave de todo esto es que si los intereses suben porque los bonos bajan de precio, digamos, recordemos que los bonos bajan de precio, la tasa de interés sube, esa tasa de interés ejerce presión sobre la tasa de interés bancaria, la tasa de interés bancaria sube y entonces el gobierno colapsa bajo el precio de la deuda. Recordemos, y si quieren devuelven el video, ven los gráficos anteriores de la deuda colosal que pesa sobre los hombros del gobierno estadounidense. Y entonces, si permiten que los intereses suban, el gobierno colapsa por impago ante el peso de la deuda. Por eso es que la Fed entró ya en un callejón sin salida. Este callejón sin salida es, si suben los intereses, colapsa el gobierno por el peso de la deuda. Y si no lo suben, vamos a quitar esto de acá. Y si no lo suben, colapsa el dólar. ¿Por qué colapsa el dólar? Porque sigue cayendo por exceso de emisión. Ese es el juego macabro en el que estamos y es del cual la Fed ya no puede salirse, y espero con esto haber explicado a profundidad mi tesis, por qué es que insisto que ya esto no tiene salvación. Muchas gracias por ponerme atención. Recuerden darle like y suscribirse a este canal y enviarme el montón de comentarios que ustedes quieran, que con muchísimo gusto vamos a estar contestándolos. Y tengo pendiente todavía hacer, si puedo, un tercer video, porque resulta que ya hoy cambió todo. Ya la señora Yellen hoy habló y dijo un montón de cosas que contradicen lo que venía diciendo, y eso es lo que ha propulsado hoy la bolsa. Estuvo rebosante y hay que hacer un análisis, una reinterpretación de las cosas, porque las amenazas que profirió hace 2 semanas de devolver el proceso de flexibilización cuantitativa en lo que sería entonces un proceso de endurecimiento cuantitativo, es decir, deshacerse de esos 4.5 billones de dólares e inundar el mercado con estos bonos que nadie quiere, parece que eso afectó muchísimo los índices económicos y ahora echa para atrás. Otro signo más claro y evidente de que la Fed está totalmente arrinconada, que ya no pueden hacer absolutamente nada, y eso explica perfectamente por qué durante los últimos meses, incluido los últimos meses del gobierno de Obama, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho más que sonar los tambores de guerra, se ponen como los congos, los monos congos, a pegar gritos y amenazarse, y al final nada ocurre, porque resulta que una de las posibilidades de salir adelante ante una crisis es producir una guerra para echarle la culpa a la guerra de la crisis económica. Muchas gracias. Espero que tengan mucha paz en su corazón, en su espíritu, y que la pasen muy bien, y les deseo mucho éxito económico y emocional en sus vidas. Chao.